Muchas religiones afirman ser cristianas usando la Biblia y mencionando a Jesús, pero sus enseñanzas en secreto distorsionan la verdad. Si no sabes cómo reconocerlas, podrías estar caminando sin darte cuenta por un camino peligroso. La Biblia advierte en 2 Corintios 11, 13-14, porque estos son falsos apóstoles, obreros engañosos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. En este video descubriremos 7 religiones que parecen cristianas, pero no lo son. Algunas añaden nuevas escrituras, otras cambian quién es Jesús, y muchas tuercen el Evangelio de la gracia en algo completamente diferente. Necesitas saber esto porque tu vida espiritual está en juego. Antes de empezar, déjame preguntarte algo, ¿ya estás suscrito a este canal? Muchas personas ven nuestros videos pero se olvidan de suscribirse, y de esa manera se pierden verdades poderosas que pueden fortalecer su fe. Así que toma un segundo, presiona el botón de suscribirse y activa las notificaciones, porque no querrás ser engañado por falsas enseñanzas. Y ahora, entremos en el tema comenzando con la primera religión engañosa, el mormonismo. El mormonismo, o la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, fue fundada por Joseph Smith en 1830 en Estados Unidos. A primera vista, los mormones parecen cristianos devotos, hablan de Jesús, hacen referencia a la Biblia y enfatizan los valores familiares. Sin embargo, sus creencias se desvían significativamente del cristianismo bíblico. Una de las señales de alerta más grandes es que añaden escrituras adicionales a la Biblia. Los mormones consideran el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio tan autoritativos como la Biblia. Pero la Biblia advierte contra esto en Gálatas 1:8, «Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema». Una de las enseñanzas más impactantes del mormonismo es su visión de Dios. A diferencia del cristianismo, que enseña que Dios es eterno, todopoderoso e inmutable, los mormones creen que Dios fue una vez un hombre mortal que progresó hasta volverse divino. También enseñan que los humanos pueden seguir el mismo camino y convertirse en dioses de sus propios mundos. Esta idea contradice directamente Isaías 43:10, donde Dios declara, «Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí». La creencia de que los humanos pueden alcanzar la divinidad es una seria desviación de la enseñanza bíblica de que solo Dios es soberano. Otro problema importante es su creencia acerca de Jesús y Satanás. En el cristianismo, Jesús es el Hijo eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad y completamente único. Pero el mormonismo enseña que Jesús y Lucifer son hermanos espirituales, ambos creados por Dios, y que la rebelión de Lucifer lo llevó a su caída. Sin embargo, la Biblia afirma claramente que Jesús no es un ser creado, sino Dios mismo. Juan 1:1 dice, «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios». Enseñar que Jesús y Satanás son hermanos disminuye la naturaleza divina de Cristo y contradice su supremacía. Los mormones también enseñan una salvación basada en obras. Aunque reconocen el papel de Jesús, creen que la fe por sí sola no es suficiente. En su lugar, enfatizan el bautismo, los rituales en el templo e incluso el bautismo por los muertos como parte del proceso de salvación. Pero la Biblia enseña que la salvación es por gracia solamente, mediante la fe solamente, en Cristo solamente, no por esfuerzo humano. Efesios 2:8-9 declara, «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Cualquier enseñanza que añada obras a la salvación distorsiona el Evangelio. Finalmente, el mormonismo coloca gran autoridad en sus profetas, particularmente Joseph Smith, a quien consideran el restaurador escogido por Dios de la verdadera Iglesia. Creen que los profetas modernos continúan recibiendo nuevas revelaciones, incluso si contradicen la Biblia. Sin embargo, la Biblia enseña que la palabra de Dios es final y no debe ser alterada. Apocalipsis 22:18-19 advierte contra añadir o quitar algo de las Escrituras. La existencia de revelaciones fuera de la Biblia conduce a doctrinas peligrosas que se apartan de la verdad del Evangelio. Estas son solo algunas razones por las que el mormonismo, a pesar de su apariencia cristiana, enseña un evangelio diferente. Y como advierte el apóstol Pablo en 2 Corintios 11:4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Un evangelio diferente aleja a las personas de la verdadera salvación en Jesucristo.
Ahora pasemos a otro grupo que parece cristiano pero enseña falsas doctrinas, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová fueron fundados por Charles T. Russell a finales del siglo XIX. A primera vista parecen dedicados a estudiar la Biblia, hablar de Dios y difundir sus creencias de casa en casa. Pero debajo de esta dedicación se esconde una doctrina que se aleja mucho del cristianismo bíblico. Una de las mayores señales de alerta es su propia versión alterada de la Biblia, llamada la Traducción del Nuevo Mundo, NWT por sus siglas en inglés. Esta traducción cambia deliberadamente versículos clave para ajustarlos a sus enseñanzas. Sus creencias, por ejemplo, en Juan 1:1, que en la mayoría de las Biblias dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, son cambiadas en la Traducción del Nuevo Mundo, NWT, para decir: el Verbo era un Dios, negando así la divinidad de Cristo. Esto es una contradicción directa de Colosenses 2:9, que dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Una de las enseñanzas más peligrosas de los testigos de Jehová es su negación de la Trinidad. A diferencia del cristianismo bíblico, que enseña que Dios existe como Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas, ellos afirman que Jesús no es Dios, sino simplemente un ser creado. Enseñan que Jesús es en realidad el arcángel Miguel, reduciéndolo a un ser poderoso, pero no divino. Sin embargo, la Biblia enseña claramente que Jesús no es solo un ángel, sino Dios mismo. Hebreos 1:6 declara, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Si Jesús fuera meramente un ángel, ¿por qué se ordenaría a los ángeles adorarlo? Otra creencia preocupante es su enseñanza sobre la salvación. Los testigos de Jehová creen que solo 144,000 personas irán al cielo, mientras que el resto de sus seguidores vivirán para siempre en la tierra. Esto surge de una mala interpretación de Apocalipsis 7:4, donde se mencionan 144,000 de las tribus de Israel. Sin embargo, la Biblia nunca enseña que este número represente a los únicos que entrarán en el cielo. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Limitar la salvación a un grupo élite distorsiona el verdadero mensaje del Evangelio. También rechazan la existencia del infierno. En su lugar, enseñan que quienes rechazan a Dios simplemente dejan de existir, una idea conocida como aniquilacionismo. Sin embargo, Jesús habló del infierno en múltiples ocasiones, describiéndolo como un lugar de castigo eterno. Mateo 25:46 declara, e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Al negar el infierno, los testigos de Jehová ignoran la seriedad del pecado y la necesidad de salvación solo a través de Cristo. Otra gran preocupación es su estricto control sobre los miembros. La sociedad Watchtower, su organización gobernante, dicta todas las creencias e interpretaciones de las Escrituras. Cuestionar el liderazgo es considerado rebelión, y aquellos que se van o discrepan son expulsados y apartados de su familia y amigos. Esto es una clara señal de manipulación espiritual y de control sectario. La Biblia anima a los creyentes a probar las enseñanzas conforme a las Escrituras, Hechos 17:11. Pero a los testigos de Jehová se les desalienta del pensamiento independiente. El cristianismo verdadero invita a hacer preguntas, a estudiar y a tener fe personal en Cristo, no a una obediencia ciega a una organización. Estas desviaciones de la verdad bíblica muestran que los testigos de Jehová no son verdaderamente cristianos. Aunque hablan de Dios, sus enseñanzas distorsionan su naturaleza, cambian el Evangelio y colocan la autoridad humana por encima de la Biblia. Como advierte 2 Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. Ahora pasemos a otro movimiento que se presenta como cristiano, pero predica un evangelio completamente diferente, la Iglesia de la Unificación. También conocida como monismo, la Iglesia de la Unificación fue fundada en 1954 por San Myung Moon en Corea del Sur. A diferencia del cristianismo tradicional, que se basa únicamente en la Biblia, el monismo gira en torno a las enseñanzas y autoridad de su fundador. Moon afirmó haber recibido una revelación divina de Jesús, supuestamente diciéndole que la misión de Cristo había quedado incompleta y que él, Moon, había sido escogido para terminar el trabajo. Esta creencia en sí misma es una enorme señal de alerta, pues en Juan 19:30 se registran las últimas palabras de Jesús en la cruz: consumado es. La obra expiatoria de Cristo fue completada en la cruz, y cualquier afirmación de que quedó incompleta es una contradicción directa de la verdad bíblica.
Una de las enseñanzas más blasfemas de la Iglesia de la Unificación es que San Myung Moon y su esposa, Hak Haan Moon, son los verdaderos padres de la humanidad. Según su doctrina, el propósito de Jesús no era solo traer salvación espiritual, sino también casarse y producir una descendencia sin pecado. Ellos creen que, como Jesús fue crucificado antes de casarse, fracasó en establecer una familia perfecta, dejando a la humanidad espiritualmente huérfana. Moon se declaró a sí mismo y a su esposa como las nuevas figuras mesiánicas, completando lo que Jesús no pudo hacer. Pero esto contradice Isaías 9:6, que proclama a Jesús como Padre eterno, Príncipe de paz. En ninguna parte de la Biblia se menciona que haya de venir otro Mesías después de Cristo. La Iglesia de la Unificación también enseña que el pecado se originó en una relación sexual ilícita entre Eva y Satanás, en lugar de la enseñanza bíblica de la desobediencia de Adán y Eva al mandato de Dios. Para purificar a las personas de este supuesto pecado original, Moon introdujo extraños rituales de matrimonio, incluyendo matrimonios masivos donde las parejas supuestamente son bendecidas para ser restauradas. Los seguidores creen que al casarse bajo la autoridad de Moon son limpiados de su pecado y pueden producir hijos sin pecado. Pero la Biblia deja claro que solo la sangre de Jesucristo puede limpiar el pecado. 1 Juan 1:7 declara, la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Ninguna ceremonia matrimonial, ningún líder humano y ciertamente ningún autoproclamado Mesías puede reemplazar el sacrificio de Cristo. Otro aspecto peligroso del monismo es su obsesión con las contribuciones financieras. Se espera que los seguidores donen grandes sumas de dinero para recibir bendiciones espirituales de los Mon. Muchos se han arruinado tratando de cumplir con las demandas de la organización, creyendo que aseguran su salvación a través de las ofrendas. Esto refleja la advertencia en 2 Pedro 2:3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. El verdadero evangelio no exige transacciones financieras para la salvación, la gracia es un regalo gratuito de Dios. Finalmente, el monismo promueve el sincretismo religioso, es decir, busca fusionar todas las religiones en una sola bajo el liderazgo de la Iglesia de la Unificación. Afirman que el cristianismo, el islam, el budismo y todas las demás religiones deben unirse bajo las enseñanzas de Moon para crear una familia espiritual global. Sin embargo, la Biblia declara claramente que Jesús es el único camino a Dios. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Intentar mezclar el cristianismo con otras religiones distorsiona el Evangelio y aparta a las personas de la única fe verdadera en Jesucristo. Estas falsas doctrinas prueban que la Iglesia de la Unificación no es cristiana, en realidad es un movimiento engañoso construido alrededor del mesianismo autoproclamado de San Myung Moon, que exige lealtad incuestionable, devoción financiera y compromiso teológico. Como advierte Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Los verdaderos creyentes deben permanecer firmes en la Escritura para reconocer estos engaños. Ahora, examinemos otro grupo que también afirma ser cristiano, pero que se desvía peligrosamente de la verdad bíblica. La ciencia cristiana. La ciencia cristiana, fundada en 1879 por Murray Baker Eddy, se presenta como un movimiento cristiano, pero sus enseñanzas divergen significativamente del cristianismo bíblico. A diferencia del cristianismo tradicional, que reconoce la realidad del pecado, la enfermedad y el mundo físico, la ciencia cristiana afirma que todo lo material es una ilusión y que solo el ámbito espiritual es real. Esta creencia contradice directamente la Escritura, que enseña que Dios creó los cielos y la tierra, Génesis 1:1, y que Jesús vino físicamente en carne para redimir a la humanidad, Juan 1:14. Uno de los aspectos más peligrosos de la ciencia cristiana es su negación del tratamiento médico. Los seguidores creen que la enfermedad y los padecimientos no existen realmente, sino que son errores de la mente causados por pensamientos incorrectos. En lugar de buscar ayuda médica, dependen exclusivamente de la oración para corregir sus pensamientos y alinearse con la verdad espiritual. Si bien la oración es poderosa, la Biblia nunca enseña que la enfermedad sea una ilusión. Lucas 5:31 dice, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. El mismo Jesús reconoció las enfermedades físicas e incluso sanó a los enfermos como parte de su ministerio. La ciencia cristiana también niega la realidad del pecado y del mal. Según el libro de Murray Baker Eddy, Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras,
El pecado es solo un malentendido de la naturaleza de Dios y el mal es simplemente una ilusión que desaparece cuando una persona alcanza la iluminación espiritual. Esto contradice lo que enseña la Biblia, que el pecado es real y tiene consecuencias serias. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Ignorar el pecado no lo hace desaparecer. Debe ser tratado con arrepentimiento y fe en Jesucristo. Otro problema grave con la ciencia cristiana es su rechazo de la resurrección física de Jesús. Aunque reconocen a Jesús como un maestro importante, niegan que realmente haya muerto y resucitado físicamente. En su lugar, afirman que su resurrección fue solo un despertar espiritual y no un evento corporal literal. Sin embargo, 1 Corintios 15:14 declara, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. La resurrección física de Jesús es la base de la fe cristiana, sin ella no hay victoria sobre el pecado y la muerte. La ciencia cristiana también promueve un libro extrabíblico, Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras, como esencial para entender la Biblia. Este libro reinterpreta la Escritura de acuerdo con las creencias de Murray Baker Eddy, desviando a los seguidores del verdadero significado de la palabra de Dios. La Biblia advierte contra esto en Proverbios 30:6, no añadas a sus palabras, para que no te reprenda, y seas hallado mentiroso. Cualquier movimiento religioso que eleve otro libro al mismo nivel que la Biblia, o por encima de ella, conduce a las personas al engaño. A pesar de su nombre que suena cristiano, la ciencia cristiana no es cristianismo bíblico. Niega doctrinas fundamentales, incluyendo la realidad del pecado, la necesidad de la expiación de Cristo y la resurrección corporal de Jesús. Este movimiento reemplaza el Evangelio con filosofía humana, haciendo que la iluminación personal sea más importante que la fe en Cristo. Colosenses 2:8 advierte: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. A continuación, veamos otro movimiento que ha generado debate entre los cristianos, el adventismo del séptimo día. Según algunos críticos, el adventismo del séptimo día, ASD, surgió del movimiento millerita en el siglo XIX y fue fuertemente influenciado por las enseñanzas de Alan G. White, a quien muchos adventistas consideran una profetisa. Aunque los adventistas del séptimo día afirman muchas creencias cristianas centrales, algunas de sus doctrinas únicas. Y las interpretaciones han llevado a debates sobre si el movimiento realmente se alinea por completo con el cristianismo bíblico. Algunos críticos argumentan que ciertas enseñanzas del adventismo distorsionan el Evangelio y ponen cargas innecesarias sobre los creyentes, cambiando el enfoque de la gracia a las obras. Una de las enseñanzas más controvertidas en el adventismo es la doctrina del juicio investigador. Según esta creencia, en 1844 Jesús entró al santuario celestial para comenzar un proceso de investigación de los pecados de los creyentes, a fin de determinar quiénes son verdaderamente salvos. Esta idea fue introducida después de la fallida predicción de William Miller de que Jesús regresaría en 1844. En lugar de admitir el error, algunos de los seguidores de Miller afirmaron que el regreso de Jesús fue espiritual, no físico, y que había comenzado una nueva fase de juicio. Sin embargo, Hebreos 10:12-14 declara, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La Biblia enseña que la salvación fue completada en la cruz, y no hay mención de un proceso continuo de juicio para determinar quién es digno. Otro aspecto muy debatido del adventismo es el énfasis en guardar el sábado como requisito de fidelidad verdadera. La doctrina adventista enseña que la adoración en sábado es obligatoria y que adorar en domingo es señal de apostasía, a veces vinculada a la marca de la bestia en Apocalipsis. Aunque la observancia del sábado formaba parte del antiguo pacto, el Nuevo Testamento enseña que Cristo cumplió la ley y que los creyentes ya no están bajo las restricciones del sábado. Colosenses 2:16-17 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Forzar la observancia del sábado como requisito de salvación contradice el mensaje bíblico de que la salvación es por gracia, no por el cumplimiento de la ley. Muchos adventistas del séptimo día también siguen restricciones dietéticas del Antiguo Testamento, evitando alimentos como el cerdo y los mariscos.
Si bien esas leyes dietéticas eran parte del pacto mosaico, Jesús declaró limpios todos los alimentos en Marcos 7, 18-19, y el apóstol Pablo afirmó en 1 Timoteo 4, 3-5 que los alimentos no deben rechazarse si se reciben con acción de gracias. Aunque escoger una dieta saludable es sabio, enseñar que ciertos alimentos son espiritualmente dañinos va más allá de la enseñanza bíblica y pone cargas innecesarias sobre los creyentes. Los escritos de Alan G. White tienen gran autoridad dentro del adventismo, y muchos miembros consideran sus visiones y profecías como inspiradas divinamente. Aunque algunas de sus enseñanzas coinciden con la Biblia, otras contienen afirmaciones cuestionables, como la idea de que Satanás, y no Jesús, llevará el castigo final por el pecado, un concepto conocido como la doctrina del chivo expiatorio. Sin embargo, la Biblia enseña claramente que solo Jesús cargó con el castigo por el pecado. Isaías 53, 5 declara: Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Darle a Satanás cualquier papel en la expiación distorsiona la suficiencia del sacrificio de Cristo. Aunque existen muchos creyentes sinceros dentro del movimiento adventista, estas enseñanzas controvertidas generan preocupación sobre si el adventismo realmente se alinea con el evangelio bíblico. El mayor peligro es colocar la obediencia a la ley y las obras al lado de la gracia, lo cual contradice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Cualquier sistema que añada requisitos a la salvación corre el riesgo de conducir a las personas al legalismo, en lugar de a la verdadera libertad en Cristo. Ahora veamos un movimiento que mezcla el cristianismo con la teología de la prosperidad, la Iglesia Universal del Reino de Dios. La Iglesia Universal del Reino de Dios, IURD, fundada en 1977 por Edir Macedo en Brasil, se presenta como una iglesia cristiana, pero sus enseñanzas centrales se enfocan fuertemente en la prosperidad financiera más que en la salvación bíblica. Este movimiento es uno de los ejemplos más prominentes de la teología de la prosperidad, que enseña que la fe, combinada con ofrendas financieras generosas, dará como resultado riqueza, éxito y sanidad física. Aunque la Biblia sí enseña que Dios bendice a su pueblo, el Evangelio de la prosperidad distorsiona el verdadero mensaje de Cristo, reduciendo la fe a una transacción financiera en lugar de a una relación con Dios. 1 Timoteo 6:10 advierte: Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Una de las enseñanzas más alarmantes de la IURD es que las ofrendas financieras están directamente ligadas a las bendiciones de Dios. A los seguidores se les anima constantemente a donar grandes sumas de dinero, a veces todos sus ahorros, a cambio de milagros, sanidad o éxito en los negocios. Promueven las llamadas ofrendas de sacrificio, enseñando que cuanto mayor es la ofrenda, mayor será la bendición. Pero esto contradice 2 Corintios 9:7, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La Biblia enseña la generosidad por amor y fe, no como un requisito para recibir el favor de Dios. Otra práctica problemática dentro de la IURD es su enfoque en los exorcismos y batallas espirituales. Aunque la Biblia reconoce la existencia de la guerra espiritual, la Iglesia Universal pone un énfasis excesivo en demonios y maldiciones, llegando incluso a vender objetos especiales como aceite ungido, agua bendita u objetos consagrados para romper maldiciones y recibir bendiciones. Esto se asemeja más a la superstición pagana que al cristianismo bíblico. La Biblia enseña que la verdadera liberación viene únicamente por medio de la fe en Cristo, no a través de la compra de objetos religiosos. Juan 8:36 declara: Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vender artículos religiosos para obtener ganancias económicas refleja las prácticas de los falsos maestros condenados en la Escritura, 2 Pedro 2:3. La IURD también distorsiona la fe bíblica al prometer una vida fácil y sin problemas a quienes dan y obedecen sus enseñanzas. Sin embargo, la Biblia enseña que seguir a Cristo implica pruebas y sufrimientos. Juan 16:33 dice: En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Enseñar que la fe garantiza éxito financiero y elimina todos los problemas conduce a la desilusión cuando las personas enfrentan dificultades, haciéndoles dudar de la bondad de Dios en lugar de confiar en su soberanía.
Otro aspecto inquietante de la IURD es el estilo de vida lujoso de sus líderes, en particular Edir Macedo, quien ha amasado una riqueza extrema gracias a las donaciones de los miembros de la Iglesia. La Biblia advierte fuertemente contra los líderes religiosos que explotan a los creyentes para obtener ganancias financieras. Mateo 23:25 registra la reprensión de Jesús a los fariseos: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia». Una iglesia dirigida por la avaricia, en lugar de la humildad centrada en Cristo, no puede ser confiable. A pesar de usar un lenguaje cristiano y citar la Biblia, la Iglesia Universal tuerce las Escrituras para promover la ganancia financiera, priorizando la riqueza y las bendiciones materiales sobre el verdadero crecimiento espiritual y la salvación en Jesucristo. Mateo 6, 19-20 recuerda a los creyentes: «No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan». La verdadera fe busca las riquezas eternas en Cristo, no la riqueza temporal mediante la manipulación. La Iglesia de la Ciencia de la Felicidad, Happy Science Church, fundada en 1986 por Ryo Okawa en Japón, es un movimiento religioso que se presenta como un camino hacia la iluminación espiritual, la prosperidad y la paz interior. Aunque incorpora elementos del cristianismo, también mezcla budismo, hinduismo y misticismo de la nueva era, creando un sistema de creencias que es fundamentalmente incompatible con el cristianismo bíblico. Una de sus afirmaciones más escandalosas es que Ryo Okawa es la reencarnación de Jesús, Buda y otras figuras religiosas, convirtiéndolo en el líder espiritual supremo. Sin embargo, la Biblia enseña explícitamente que Jesús es único, el único Hijo de Dios, no una reencarnación de nadie. Juan 14:6 declara: «Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí». Cualquier religión que disminuya la exclusividad de Cristo o lo equipare con otras figuras está llevando a las personas lejos de la verdad. Una de las enseñanzas centrales de Happy Science es que los seres humanos pueden alcanzar la divinidad a través del conocimiento y la superación personal. Los seguidores creen que, al seguir las enseñanzas de Ryo Okawa, pueden alcanzar la iluminación espiritual, controlar sus propios destinos e incluso trascender las limitaciones humanas. Sin embargo, esto contradice directamente la enseñanza bíblica, que afirma que la humanidad está caída y necesita salvación, no simplemente automejoramiento. Romanos 3:23 nos recuerda: «Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios». La Biblia enseña que la verdadera transformación viene a través de la fe en Jesucristo, no mediante la iluminación personal ni las técnicas de autoayuda. Otro problema serio con la Iglesia de la Ciencia de la Felicidad es que minimiza el sacrificio de Jesús en la cruz. Mientras que el cristianismo enseña que la muerte y resurrección de Jesús son el fundamento de la salvación, Happy Science trata a Jesús como uno más entre muchos maestros que trajeron sabiduría a la humanidad. Sin embargo, la Biblia es clara en que solo el sacrificio de Jesús puede expiar el pecado. Hebreos 9:22 afirma: «Sin derramamiento de sangre no hay perdón». Enseñar que Jesús es meramente un sabio, en lugar del Salvador del mundo, es un ataque directo al Evangelio. Happy Science también enfatiza la prosperidad material como señal de éxito espiritual, afirmando que la riqueza financiera y el éxito son prueba de que una persona ha alcanzado la iluminación. Esto es similar a las enseñanzas del Evangelio de la Prosperidad, que prometen éxito mundano en lugar de crecimiento espiritual. Pero Jesús advirtió contra la búsqueda de las riquezas terrenales. Mateo 6:24 dice: «No podéis servir a Dios y a las riquezas». La Biblia enseña que la verdadera fe no consiste en acumular bienes materiales, sino en buscar el reino de Dios. Finalmente, Happy Science promueve prácticas ocultistas y rituales místicos, incluyendo el uso de canalización, adivinación y manipulación de energías sobrenaturales para obtener sabiduría y poder. Esto está estrictamente prohibido en la Biblia. Deuteronomio 18, 10-12 declara: «No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas». Estas prácticas no conducen a la verdad, sino que abren la puerta al engaño y a la oscuridad espiritual. Aunque Happy Science utiliza cierta terminología cristiana, sus creencias fundamentales rechazan la autoridad de la Biblia, la unicidad de Jesucristo y el verdadero camino hacia la salvación.
Enseña que los humanos pueden volverse divinos mediante la iluminación en lugar de por gracia y fe en Jesús. Este movimiento es otro ejemplo de un falso evangelio que apela al orgullo humano en vez de a la sumisión a Dios. Como advierte Gálatas 1:8, más si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ahora que hemos examinado estas religiones engañosas, concluyamos con un mensaje final sobre por qué es crucial que todo creyente reconozca las falsas enseñanzas. Estas religiones pueden parecer cristianas, pero distorsionan el evangelio y apartan a las personas de la verdad. La Biblia advierte en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por eso es esencial conocer la palabra de Dios, para no ser engañado por enseñanzas que suenan bien, pero contradicen la Escritura. Ahora quiero escucharte a ti, comenta abajo desde qué país estás viendo este mensaje y veamos hasta dónde llega. Y no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos y familiares para que más personas puedan descubrir la verdad.